Hola familia, buenas noches, esperamos que estén muy bien. Un viernes más y me encanta que a través de la distancia podamos conectarnos y este altar ahora se multiplica porque está por todos lados en Funza de Mosquera y donde usted nos vea, es una multiplicación de este altar y yo creo que eso se le salió de las manos al enemigo porque nos quiso dividir y quiso acabar la iglesia, pero ahora la multiplicó. Piénselo de esa manera. Solo quiero que ustedes de su casa levanten ese altar de adoración y adore con nosotros. Lee su mejor alabanza, su mejor adoración, comparta este link, vuélvalo a mirar, pero haga que este momento sea especial para el Señor. El Señor dio todo por usted, ahora usted dedique este momento para Él y déle su mejor adoración al Señor. Y decimos: Señor, muchísimas gracias porque tenemos la oportunidad, Señor, de poder reunirnos desde nuestras casas, desde el lugar donde estamos, Señor, y te damos gracias porque la iglesia avanza, porque la iglesia no se detiene, Señor, porque tu reino avanza y nosotros con él, Señor, no nos queremos quedar atrás. Por eso desde nuestras casas adoramos, Señor, por eso desde nuestras casas queremos adorar tu nombre y llenar tu trono con adoración, Señor. Y recibe, Señor, esta ofrenda de gratitud, Dios, que vamos a hacer hoy. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios, en lo imposible te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios, en lo imposible te adoramos. Eres invencible,
promesa, me acerco a tu trono. Sin palabras que puedan describir tu pureza, he consumido por el fuego de tu santidad, humillo mi corazón. Ay de mí, que siendo pequeño has visto mis ojos la gloria de Dios. Soy feliz, ahora justo soy.
Cristo, tú mereces toda la gloria, Dios. Cristo, tú. Solo tú mereces gloria. Solo tú mereces gloria. Y no daremos gloria a ningún otro, no daremos gloria a ningún otro. Cristo, tú mereces toda la gloria, Dios. Y Cristo, tú mereces gloria. Y solo tú mereces gloria. Toma este altar que es para ti, que es para ti. Y todo es para ti. Dile, Señor, este altar es para ti, toda la gloria es para ti. Dile, Señor, esa casa te adora. Esa casa te adora solo a ti y solo a ti. Nos rendimos solo a ti, solo a ti. Dile, Señor, ven a mi casa, ven a mi casa. Te anhelo, te necesito. Enciende ese altar, enciende esa casa para darte gloria, gloria, gloria solo a ti. Enciende mi corazón. Vamos, levanta tu voz en casa y dile: enciende mi corazón, enciende mi corazón. Que vuelva el primer amor, que vuelva el primer amor. Envuélvenos en ti, en ti. No daremos gloria a nadie más, no daremos gloria, solo es tuya, solo es para ti. No daremos gloria a ningún otro, no daremos gloria a ningún otro. Cristo, tú mereces toda la gloria, Dios. Y no daremos gloria a ningún otro, no daremos gloria a ningún otro. Cristo, tú mereces toda la gloria, Dios. Señor, que ese altar se multiplique en cada casa, que la pasión se encienda en los corazones, Señor.
Llévanos a adorarte en espíritu y en verdad, más profundo. No queremos acostumbrarnos a esto. Queremos maravillarnos y entregar nuestro corazón cada vez que nos reunamos, cada vez que cantemos, lo hagamos con todo lo que somos, con todo lo que nos has dado, Señor. Gracias, gracias por cada uno de los que están conectados. Gracias, Señor, porque sé que tu presencia está en casa. Gracias porque yo sé que estás ahí tocando los corazones, Señor. Gracias porque estás encendiendo el altar familiar. Gracias, Señor. Gracias por el avivamiento que viene antes de tu segunda venida, Señor. Prepara tu iglesia. Prepáranos, Señor. Prepáranos para ese momento de nuestro encuentro eterno. Te amamos, Señor. Te amamos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hola familia, nos alegra mucho que estés con nosotros. A continuación te contaremos lo que sucederá durante este mes. A partir del 14 de febrero, nuestras reuniones los domingos serán a las 8 y 10 de la mañana. Podrás asistir de forma presencial, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad que te indicarán los servidores, o conectarte a nuestra transmisión a las 10 a.m. por nuestras redes sociales. Los viernes transmitiremos nuestra reunión a las 7 de la noche a través de nuestras redes sociales. Si aún no sabes cómo encontrarnos, puedes buscarnos en Facebook como Iglesia Refugio de Amor y en YouTube como Refugio de Amor-Iglesia Cristiana. No olvides seguirnos y suscribirte. Activa la campana de notificaciones para que estés al tanto de nuestros nuevos videos. Para contribuir con tus donaciones voluntarias, diezmos y ofrendas, puedes hacerlo en la urna que encontrarás al ingresar al auditorio, diligenciando el sobre con letra legible y tus datos completos, o en la cuenta de ahorros Bancolombia número 15980082366 a nombre de la Iglesia Cristiana Refugio de Amor Sion. Somos Refugio de Amor, adoramos en familia. Hola familia, buenas noches, qué bueno estar con ustedes el día de hoy. Quiero compartirles acerca de algo que el Señor ha venido hablando y que es un principio bíblico, como nosotros decimos y nuestro pastor nos recalca y reitera cada rato, los principios bíblicos que son bases fundamentales para nosotros como cristianos poder vivir y practicar nuestra vida de creyentes. Y quiero que vaya conmigo a Hechos capítulo 1, versículo 14. Y vamos a estar hablando acerca de qué pasa cuando oro. Vamos a tocar solamente 5 resultados de la oración, pero vamos a hacerlo juntos. Así que Hechos capítulo 1, hoy voy a estar leyendo la nueva versión internacional en todos los textos que use. Vamos a leer juntos. Todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración, junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Versículo 24. Y oraron así: Señor, tú que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido, para que se haga cargo del servicio apostólico que Judas dejó para irse al lugar que le correspondía. Luego echaron suertes y la elección recayó en Matías, así que él fue reconocido junto con los 11 apóstoles. Entonces, lo primero que vemos es que la oración trae las personas correctas. Y aquí vemos en Hechos capítulo 1 cómo todos los discípulos se reúnen y dice el versículo 14, todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración. No era uno, no eran dos, no era solo el pastor y los líderes, sino eran todos. Y aquí básicamente nos muestra que a causa de esta oración que hicieron todos juntos, el Señor dio una respuesta. Y hay algo que recalcar, y es que todo lo que nosotros pensamos hacer y planeamos hacer debe nacer de la oración.
Si nosotros oramos, Dios nos va a mostrar las personas correctas. Y quiero hablarte no solamente en el ámbito de la congregación o de iglesia o dentro del cuerpo de Cristo, sino dentro de todas las áreas de nuestra vida. Si alguien está soltero y quiere buscar pareja, ¿qué debe hacer? Orar. Y Dios trae la persona correcta. Si alguien está dirigiendo o empezando su emprendimiento, su empresa, y necesita personal y necesita de personas que no solamente tengan habilidades y que tengan destreza al realizar su trabajo, sino que también sean personas íntegras, ¿qué debe hacer? Orar. Y también aplica para dentro del cuerpo de Cristo. Si necesitamos líderes idóneos, llenos del Espíritu de Dios, llenos del Espíritu Santo, como habla aquí este capítulo de Hechos 1 conforme a Matías, pues vemos que esto vino como resultado de la oración de los discípulos y de otros hermanos que estaban allí puestos de acuerdo. Entonces, una de las cosas que la oración trae como resultado es que la oración trae las personas correctas. Y vamos a ir viendo diferentes versículos del capítulo de Hechos y vamos a ver la segunda cosa que pasa cuando oramos. Y vamos a ir a Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 5. Y dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos. Otra vez estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban ellos reunidos. Y se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Y me llama la atención porque otra vez estaban ellos reunidos orando. ¿Qué quiere decir? Que esto era un hábito, era algo que ellos cada día se ponían de acuerdo y decían: mire, nos vemos en esta casa, en este lugar, a tal hora vamos a estar orando. ¿Y por qué clamaban? Ellos estaban clamando para que el Espíritu Santo viniera sobre ellos. Recuerden que ya Jesús había resucitado, iba a ir al cielo, pero les dijo: primero les voy a enviar al Espíritu Santo para que los acompañe, para que les recuerde toda verdad, para que esté con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y entonces vemos en el capítulo 2 que llegó ese día, el día en que el Espíritu Santo iba a derramarse sobre los corazones. Y estaban orando allí y dice que de repente, o sea, ninguno se esperó, no fue como a las 2:15 de la tarde, a esa hora va a llegar el Espíritu Santo. No, fue en medio de ese tiempo de búsqueda de Dios, de clamar, de orar, de decir: Jesús nos dio una promesa y sabemos que la va a cumplir, que de repente, sin esperarlo, así de manera de pronto fortuita, de una vez, vino del cielo el ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó la casa donde estaban. Entonces, la segunda cosa que vemos como resultado de la oración es que la oración trae los más grandes derramamientos del Espíritu Santo. Y este grupo de personas logró traer la manifestación del Espíritu Santo no solamente para sus vidas, porque si ustedes leen cuidadosamente, el versículo 4 dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y yo me imagino que allá había hombres, mujeres, quizás niños o jóvenes y ancianos, y que ellos estaban clamándole al Señor por ese derramamiento del Espíritu Santo, por esa manifestación. Pero cada uno de ellos fue lleno. Entonces fue lleno. Cada persona fue llena del Espíritu Santo, su propia vida fue llena del Espíritu Santo, pero también las familias de ellos, porque me imagino que cuando salieron de este lugar ellos fueron donde las familias y dijeron como: mire, es que hoy estábamos orando y resulta que de un momento a otro llegó un viento así súper fuerte y todos empezamos a hablar en lenguas y empezaron a contar y sentí la presencia del Señor y estábamos allí unánimes y todos recibimos el bautismo del Señor y vimos el derramamiento. Y ustedes se imaginan a las familias escuchando la historia como: uy,
oiga, yo por qué no fui, yo por qué no estuve allí, yo también quiero eso. Pero estas personas que recibieron el Espíritu Santo, que recibieron esta manifestación, también la llevaron a su familia, a su iglesia, a su congregación, a su ciudad. Y esto causó que muchas personas en esta área y en esta población conocieran que existía el Espíritu Santo, porque antes no estaba presente de manera tan real en la tierra. Y quizás algunos dicen como, pero el Espíritu Santo está con nosotros, lo ha estado desde la creación del mundo, ¿cómo así que vino el Espíritu Santo de repente? Cuando hablamos de que vino de repente, nos referimos a que hubo una manifestación de su poder sobre la vida de las personas, no de que esa es la primera vez en que quizás nos presentan al Espíritu Santo. Y vemos acá que el Espíritu Santo y su manifestación vienen como resultado de la oración. Y quizás en esta actualidad que vivimos hoy en día aquí en Colombia, en medio de protestas, en medio de diferentes cosas, de muertes, de pandemia, de tantas cosas, a veces no sabemos qué hacer y nos desesperamos. Pero la palabra nos dice que todos unidos clamaban, que todos unidos se ponían de acuerdo y que a causa de esa oración hubo una respuesta, y esa respuesta fue la manifestación de la persona del Espíritu Santo. Así que la mejor manera de hacer guerra es a través de la oración. Usted puede tomar nota. Tercera cosa, ¿de qué hace la oración? Vamos a leer Hechos 2, del versículo 42 en adelante. Y dice así: se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Versículo 43. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades, sus posesiones, compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y comían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Hay algo interesante, y es que en medio de la comunidad, en medio del compartir, en medio de la comunión, en medio del ponerse en unidad y en acuerdo para orar, el Señor también se manifiesta. Y en este momento, como vemos aquí en Hechos 2, vemos que la oración trae equidad. Y algunos de ustedes dirán como, bueno, ¿y qué es equidad? Por favor, deme la definición de esa palabra equidad. Y el diccionario básicamente nos dice que la equidad es la cualidad que consiste en dar a cada uno lo que se merece en función de sus méritos o condiciones. Es decir, no favorecer a una persona más que a la otra, sino tratar a todos por igual. Y es lo que nosotros vemos que sucedía en la iglesia primitiva, que a causa de la comunidad, de la comunión, de la oración, de estar juntos, de conocer qué le pasaba al otro, de hablar con el uno, de interceder, de adorar, de compartir tiempo, porque dice que venían a la iglesia todos los días, pero también dice que compartían el pan en las casas, que compartían tiempo, que compartían y daban generosamente para las necesidades de los otros. Entonces vemos que la oración trae equidad, y cuando hablamos de esta equidad lo vemos reflejado en que Dios trae diseños, en que Dios trae provisión, y provisión económica, y provisión en alimentos, y provisión en ropa. Y vemos allí que a través de estos líderes, de estas personas que buscaban a Dios, muchos eran bendecidos, no solamente por su oración, sino porque de lo que ellos tenían, daban. Y en medio de la oración Dios les dio diseños, y hoy en día Dios también trae diseños del cielo. Y estos diseños los trae sobre los pastores, los evangelistas, los empresarios, y lo hace con el fin de bendecir a su pueblo.
y con el fin de erradicar la pobreza, de erradicar la necesidad que hay en medio de su pueblo, ayudando a los menos favorecidos, porque ellos se preocupaban también los unos por los otros. Y dice que ellos alababan a Dios y disfrutaban de la estimación general del pueblo, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Y algo que me parece interesante es que dentro del cuerpo de Cristo, dentro de nuestra congregación y las diferentes congregaciones, los hermanos en la fe y los que no son hermanos en la fe, hay mucha necesidad. Y hay necesidad espiritual como necesidad física y necesidad de cosas que son básicas para una vida digna. Y lo que vemos acá es cómo el Señor les daba esa provisión y les daba una unción a ciertas personas, y estas personas lo que hacían era recibir esa provisión económica y dar alimento a otros. No recibían para enriquecerse y para ser quizás aquellos que dominaran y tuvieran la autoridad y el poder, sino recibían para bendecir. Y algo que como hijos de Dios debemos tener claro es que si oramos por provisión y el Señor responde la oración y nos bendice, lo debemos hacer para bendecir a otros y extender nuestra mano para dar, porque damos de lo que el Señor nos da. Y si damos es para que su reino sea extendido y para eliminar la pobreza en medio del pueblo, en medio de la comunidad, en medio de la congregación, en medio del lugar donde se encuentra. Hay muchas personas a las que Dios le da la habilidad de hacer dinero. Yo conozco 1 o 2 familias cercanas que cada negocio que emprenden, mejor dicho, les pega, se multiplica, crece, no fracasa, dan empleo a otras personas. Pero esas personas siempre que reciben dan. Y yo creo que eso es algo clave. Nosotros no nos podemos quedar con nada, sino si pedimos en oración que Dios provea, es para traer equidad al pueblo, erradicar la pobreza y ser parte de aquellos que aportan para que el reino se extienda, para que el evangelio llegue aún más lejos. Entonces esa es la tercera cosa que hace nuestra oración, el resultado. Cuarta cosa que vemos como un resultado de oración, y quiero que vayamos a Hechos capítulo 3, versículo 3 al 10. Y esta historia quizás usted la ha escuchado antes. Es la historia de Pedro y Juan que van a la sinagoga a orar a la hora que siempre iban. Y resulta que había un templo, y en ese templo, una de las entradas de ese templo se llamaba el Templo de la Hermosa. Y en esa puerta había un hombre que era lisiado de nacimiento, no podía caminar. Y todo el mundo lo veía ahí sentado a la entrada del templo pidiendo limosna para sobrevivir porque no podía hacer nada más. Y entonces ese día vemos allí en Hechos 3 que Pedro y Juan iban a la iglesia a orar, al templo, y ven a este hombre lisiado ahí, y el hombre les dice como: por favor, denme algo, no tengo nada. Les pidió limosna. Y en el versículo 4 de Hechos capítulo 3 dice: Pedro con Juan, mirándolo fijamente, le dijo: míranos. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. Claro, él dijo: aquí me hice el día. Pero el versículo 6 dice: no tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. Yo creo que en medio de todo, quizás Pedro y Juan sí tenían algo de dinero, monedas, no sé. Pero sería muy fácil poder decir: mira, aquí está una moneda, y que el hombre siguiera en esa condición. A decir: en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y ellos también tenían la unción y el poder del Espíritu Santo. Y entonces el versículo 7 del capítulo 3 de Hechos nos dice: tomándolo por la mano derecha lo levantó, al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza, y de un salto se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando, alabando a Dios.
Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que se sentaba y que siempre pedía limosna a la entrada del templo, que se llamaba La Hermosa, y se llenaron de admiración y de asombro por lo que había ocurrido. Entonces aquí vemos que como cuarto punto, uno de los resultados de la oración son las sanidades y los milagros asombrosos. Y quizás ustedes dirán, bueno, sí, hemos visto milagros, pero los milagros no ocurren si no hay disciplina de oración. Los milagros no ocurren si yo primero no vengo y paso tiempo con papá en su presencia. Y en medio de la oración, una de las respuestas de esa oración es que el poder y la gloria de Dios se manifiesta en medio de donde nosotros estemos, en cualquier lugar. Que si vamos a un lugar donde hay enfermos, estos enfermos son sanos. Que si hay personas que están oprimidas y no pueden dormir, como el pastor nos contaba el domingo, personas que estaban recibiendo ataques de demonios, de espíritus, cuando nosotros estamos en esos lugares y hemos pasado tiempo de oración, el Señor nos respalda. Y estas personas pueden recibir liberación, libertad. Y también puedes realizar esas oraciones. Hoy en día tenemos como mucha tecnología, ¿no? Entonces, si nosotros sabemos de alguien enfermo, ¿qué podemos hacer? Creer que el Señor tiene poder y también creer en su palabra. Isaías 53 dice que Él murió, molido fue por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas hemos sido curados. Entonces nosotros podemos llamar a aquel amigo, a aquel familiar que está enfermo y decirle, ven, yo voy a orar por ti. Porque yo sé que el Señor va a mostrar también su gloria en tu vida. Y a través de esa llamada a veces no tiene que ser imponiendo manos, sino puede ser una palabra que se habla y la palabra se hace efectiva. ¿Cómo creó Dios el universo? A través de la palabra. ¿Cómo fue la historia también de Jesús con el centurión romano? Sanó a su hija a través de una palabra, no tuvo que ir físicamente. ¿Cómo sanaba también Pedro? A veces con la sombra, o sea, no tenía que tocar a nadie, la sombra o el pañuelo o algo que tenían de ropa de él, solo con tocarlo sanaba a las personas. Y lo que quiero decirte es que debemos retarnos a que nuestra vida de oración crezca y a que nuestra vida de oración nos lleve a clamar y a sentir compasión por aquellos que están enfermos y también a creer que Dios puede obrar y hacer milagros en sus vidas. Entonces, así como Pedro y Juan dijeron, de lo que tengo te doy, nosotros a veces no tenemos dinero, pero tenemos al Señor con nosotros y el Espíritu Santo que ha sido derramado y nos ha dado poder y autoridad. Y entonces oramos por esas personas. Y yo quiero orar en este momento. Si usted tiene algún dolor, si usted tiene algo en su cuerpo, una enfermedad, un problema, yo creo que el Señor puede orar en tu vida. Y creo que aún a través de una cámara y a través de esta transmisión, donde quiera que llegue la señal, el Señor puede tocarte. Y te invito a que pongas tu mano ahí donde te duele y le digas en el nombre de Jesús, dolor, si ese dolor tiene nombre, de espalda, de cabeza, de piernas, de rodillas, de pies, en los hombros o en las articulaciones y en las manos, dile, dolor, yo te ordeno ahora mismo en el nombre de Jesús que te vayas, porque no perteneces a mi vida. Y Jesús pagó y dio su vida y su sangre por mi paz. Y sus heridas, con cada una de sus heridas, pagó por mi dolor y mi enfermedad. Así que te vas ahora mismo en el nombre de Jesús, dolor. Amén. Y puede usted revisarse, si no podía saltar, salte, si le dolía la cabeza, muévala, si le dolía los brazos, pues levántelos. Hay que probar que el Señor hizo algo en tu vida esta noche, entonces usted puede comentar y decir, sí, el Señor me sanó o necesito que me apoyen en oración por esta enfermedad o por esta circunstancia y podremos apoyarle en oración. Y quiero contarles que la vida de oración debe intensificarse. Y que hay diferentes milagros que ocurren cuando nosotros oramos. Hay milagros creativos. Es decir, si hay una persona que nació sin una oreja, sin un oído y oramos, el Señor puede restaurarla. El milagro más grande que he visto hasta ahora ha sido como dos piernas se emparejan porque quizás la persona tenía una pierna más corta que la otra.
Una vez intentamos grabar este momento, lo recuerdo, estábamos con el Paz, con los pastores, con Cami, en un entrenamiento de pastores en Bogotá, y vimos a una persona con muletas, y nosotros dijimos, pues el Señor la puede sanar. Y le dijimos, ¿qué te pasó? No, es que tuve un accidente y me quedó más corta esta pierna, y es que la verdad me duele mucho la cadera. Y lo hicimos sentar muy derecho contra la silla, el espaldar de la silla, y estirar sus piernas así, ponerlas juntas. Y esta persona tenía efectivamente un pie más largo que el otro. Y entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a orar, y vamos a grabar. Y entonces cogimos el celular, yo estaba grabando y Cami le sostuvo las piernas y empezamos a orar, y en el nombre de Jesús te ordenamos que crezcas y que quedes al tamaño de la otra pierna, para que pudiera caminar bien y no caminar así como cojo. Y en la emoción, cuando Cami oró, la pierna empieza a crecer. Y en la emoción yo empiezo a brincar y el video pues no quedó grabado. Yo dije como, sí Señor, lo hiciste, qué emoción. Y entonces pues no grabé al final cómo se veía que las piernas sí estaban en el mismo largor, pero la persona se paró, este señor se paró y su esposa le iba a agarrar y él le dijo, no, espérate que yo quiero probar porque yo sentí que algo pasó. Y él se paró y no cogió la muleta ni se dejó apoyar por su esposa, y cuando lo vemos empieza a caminar. Y él quedó como, no puedo creerlo, puedo caminar, mis piernas están al mismo nivel. Y sé que así como ese milagro Dios puede hacer muchos más. Si la Biblia nos habla de resucitar muertos, nos habla de que crezca la pierna de una persona, o aun que un paralítico de nacimiento pueda caminar, pues todas esas cosas podemos hacerlas, porque también la palabra nos dice que mayores cosas haríamos nosotros. Entonces quiero invitarle a que esta semana, si usted escucha que alguien dice, es que me duele la cabeza, es que me duele una pierna, me duele la espalda, me duele tal cosa, usted se acerque a esa persona y le pueda decir, ven, ¿puedo orar por ti? Que sea una oportunidad hasta para compartirle el evangelio y decirle, mira, lo que pasa es que yo creo en Jesús y que Jesús puede sanarte, ¿puedo orar por ti? Y si la persona te dice que sí, yo lo he hecho en las calles, y funciona, si te dan el permiso para que puedas orar, puedes aprovechar y compartirle el evangelio. Lo hice aquí por Villanueva, estaba como al lado de donde venden un pollo broster increíble, y me acuerdo que traíamos como algo en las manos y yo lo estaba sosteniendo mientras que Cami compraba otra cosa. Y resulta que vi a una señora de esas que trabajan como en Delifaz, en esta cosa de domicilios, y que siempre van en bici y cargan esas maletas súper pesadas, así como fucsias, como de colores muy llamativos. Y ella estaba así como tocándose aquí y así, y yo la veía y yo, ¿será que es que le duele o será que es que él se jala la blusa? Porque como que sí, pero tenía el celular y yo como que se lo va a guardar, como que le duele, como que no sabía. Y le dije, hola, ¿cómo te llamas? Y me dijo su nombre. Ya, bueno, mi nombre es Viviana. Es que yo veo que te tocas aquí mucho. ¿Tú tienes dolor? Le dije. Me dijo, uy, sí, tengo un dolor que yo no me lo aguanto. Yo no sé si es gastritis, tal vez porque no he podido comer o qué, pero me duele acá. Le dolía esta zona del estómago. Y yo le dije, bueno, pues si tú me permites, ¿puedo orar por ti? Y ella me miró como, ¿orar? Y yo, sí, puedo orar por ti para que se te quite el dolor. Y me dijo, pues bueno. Y le dije, ponte la mano donde te duele. Entonces ella se puso la mano. Y literal, yo dije esto, ordené el dolor que se fuera y que lo hiciera en el nombre de Jesús, porque Jesús fue el que pagó, no yo. Y le dije, dolor, en el nombre de Jesús, te vas de este cuerpo ahora mismo, porque Jesús ya pagó por ti en la cruz. Y no tienes autoridad sobre este cuerpo. ¡Pum! No fue más. Pero antes de orar le había preguntado como de 1 a 10, ¿cuánto te duele? Se supone que 10 es como una mujer dando a luz y pues 0 es 0, no le duele. Entonces es como el rango del umbral del dolor. Y ella me dijo, no, la verdad me duele como un 8, porque es que yo ya soy mamá y ya sé que el 10 es un 10. Y yo, bueno, ok. Y cuando oré me dijo como, me miró así como que me hiciste, y yo ni siquiera te toqué, o sea, fuiste tú que pusiste tu mano. Y le dije, como Jesús te sanó, y te sanó porque quiere que sepas que Él te ama
y que Él se preocupa y cuida de ti, y le pude compartir el evangelio y ella quedó súper extrañada y asombrada, pero no se negó. A veces creemos que las personas nos van a decir que no y por miedo no preguntamos o por pena, pero en realidad la gente está muy abierta y muy dispuesta a recibir y a conocer a Jesús o a tener una experiencia espiritual. Entonces le animo que esta semana usted pueda hacer lo mismo. Y antes de concluir esta noche, les voy a contar el punto número 5 y les voy a contar una historia de la vida real. Entonces, después de esta parte de Pablo y, sigo diciendo Pablo, pero es Pedro y Juan, allí en el templo con esta persona lisiada, resulta que ellos empiezan a tener persecución porque predicaron el evangelio. Justamente por haber orado por esta persona los llevan ante el concilio, los acusan y empiezan a tener mucha persecución. Y entonces ellos, ¿qué hacen? Ellos en Hechos capítulo 4, versículo 21 al 22, vamos a leerlo. Dice: después de nuevas amenazas los dejaron irse. Por causa de la gente no hallaban manera de castigarlos. Todos alababan a Dios por lo que había sucedido, por el milagro del hombre de la entrada del templo. Pues el hombre que había sido milagrosamente sanado tenía más de 40 años. Entonces, por causa de Cristo vamos a tener persecución. Pero ahora vamos a leer el versículo 29. Dice: ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas, dicen los discípulos. Esta es la oración de ellos. Y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar en el que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Entonces vemos que el Señor hizo un gran milagro en este hombre lisiado que pedía limosna a la entrada del templo, pero ellos no se detuvieron, tuvieron persecución, pero ¿qué hicieron? Volvieron a reunirse, volvieron a orar, volvieron a clamar. Ellos no se quedaron solo con la primera vez del Pentecostés. No, es que el Espíritu Santo ya vino y listo, ya hubo una manifestación. Ellos dijeron: no, Señor, te pedimos. Y ellos, me encanta porque en medio de la persecución claman y piden el poder de Dios para predicar el evangelio, y lo hacen no solamente porque quizás sienten esa persecución y las personas en contra de ellos, sino lo hacen porque su objetivo en realidad es compartir la palabra, predicar el evangelio sin temor, con valentía. Que en medio de predicar el evangelio ellos puedan ver señales, prodigios y milagros, y lo dicen en el nombre de Jesús. Y ellos son muy claros y dice el 29, dice: toma en cuenta sus amenazas. O sea, Señor, tú viste lo que nos hiciste, pero no nos queremos quedar ahí. Queremos que tú nos llenes de poder y que nos concedas poder proclamar el evangelio con valentía y aún sin temor en nuestros corazones. Y justo dice que tembló. Inmediatamente después de eso volvió a temblar y el Espíritu Santo viene otra vez y se manifiesta sobre ellos. Es increíble cómo que la palabra nos dice que el Señor, que es un buen Padre, dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Y esto hizo allí. Simplemente clamaron y recibieron el Espíritu Santo para hacer señales, prodigios, milagros y para recibir poder y valentía para proclamar el evangelio. Entonces recapitulo rápidamente. Hoy estamos aprendiendo de qué pasa cuando oro. Lo primero que pasa cuando oro es que Dios trae las personas correctas. Segundo, la oración trae los más grandes derramamientos del Espíritu Santo. Tercero, la oración trae equidad, ideas de emprendimiento y ayuda a que todos los que son parte de una congregación o de una comunidad vivan de una manera digna, sin estar en pobreza y en necesidad, porque el Señor trae ideas de negocios. Número 4, la oración trae sanidades asombrosas. Esta parte me encanta, que es la historia de la persona lisiada. Y por último,
la oración trae nuevamente una manifestación del Espíritu Santo y también les da valentía. Y quiero leerles esta historia para terminar, y es la historia del avivamiento de Gales. Yo no sé si usted la ha escuchado antes o no, pero con esta historia le quiero mostrar cómo la oración en realidad transforma el mundo espiritual y el mundo físico. Y esta historia del avivamiento de Gales empezó en 1904. Comenzó con un movimiento de oración. Y había un señor que se llamaba Seth Joshua y era un evangelista presbiteriano que llegó a un colegio que se llamaba Elim en Newcastle, que es Inglaterra. Y en ese colegio había un estudiante muy particular que era un minero. Y ese minero se llamaba Evan Roberts y solo tenía 26 años. Y él iba a ese colegio porque él quería ser también ministro, él quería prepararse. Y resulta que este hombre, Seth Joshua, vino a dar esta conferencia a este colegio y los estudiantes estaban tan conmovidos que pidieron asistir no solamente un día, sino toda la campaña que esta persona, Joshua, estaba dando. Y entonces suspendieron las clases y ellos pudieron estar en la conferencia de Seth Joshua y él oró en público en medio de su campaña y dijo: Señor, yo te pido que tú nos doblegues. Te lo pido, Señor. Lo hizo así en voz pública y audiblemente. Y entonces vemos acá que este chico minero de 26 años que se llama Evan Roberts se fue adelante de todos en primera fila y se postra y dice: Señor, yo te pido que tú me doblegues, doblégame, Señor. Y él regresa a su colegio y resulta que no se puede concentrar en sus clases y va y habla con el director y le dice: mire, yo solamente escucho una voz constantemente que me dice que tengo que ir a casa, a donde yo vivo, a mi ciudad, y que tengo que hablar a los jóvenes de mi iglesia. Y le preguntó al director: ¿usted cree que esa voz es la voz del Espíritu Santo o es la voz del diablo? Y el director le dice: el diablo nunca te da órdenes como esta. Tú puedes tomarte la siguiente semana libre. Entonces Seth se va a su ciudad natal y empieza a contactar a su pastor y le dice: pastor, lo que pasa es que vengo a predicar. Y el pastor lo mira y no estaba convencido de que ese jovencito de 26 años pudiera predicar y le dice como: bueno, ¿qué te parece si compartes en la reunión que tenemos el lunes? Es una reunión de oración, quizás tú puedes compartir. Y entonces Evan le dice como: bueno, listo, pastor, el lunes. Pero él no lo dejó hablar en público con micrófono en mano frente a toda la reunión de oración. ¿Qué hizo el pastor? Al final de la reunión le dijo como: aquí está nuestro hermano Evan, que es joven, Evan Roberts, y él quiere compartirles un mensaje. Y si ustedes quieren escucharlo, pues quédense hasta el final y él les va a compartir. Y pues él estaba esperando. Cuando se dio cuenta, 17 personas se quedaron al final de esta reunión de oración y empezaron a escuchar el mensaje que tenía Seth y quedaron impresionados con la manera tan directa en que este joven hablaba. Y resulta que Evan Roberts les predicó de la siguiente manera: querida iglesia, yo tengo un mensaje para ustedes y es de parte de Dios. Y lo que quiero decirles es que ustedes tienen que confesar ante Dios cada pecado del cual estén conscientes y tienen que arreglar todo lo malo que hayan hecho a otros. Segundo, ustedes tienen que despojarse de todo hábito dudoso. Tercero, tienen que obedecer al Espíritu prontamente. Y finalmente tienen que confesar públicamente que creen en Cristo, que ustedes tienen fe en Cristo. A las 10 de la noche, todas las 17 personas habían respondido a este mensaje que Evan había dado. Y el pastor se quedó sorprendido y se quedó contento y le dijo: mira, Evan, ¿qué te parece si en el culto de misioneros de mañana por la noche vienes y hablas? El culto del miércoles en la noche. Y
resultó predicando toda la semana en la iglesia y le pidieron antes quedarse una semana más. Y entonces ahí vieron la victoria. De repente toda la quizás liturgia y lo que tenían por costumbre hacer en el culto se había transformado. Y empezaron a publicarlo en todos los periódicos y publicaban grandes multitudes de personas están siendo atraídas a Luthor. Y esa calle era donde la iglesia estaba ubicada. Entonces, la carretera principal donde se encontraba la iglesia siempre estaba repleta de gente que quería llegar a la iglesia. Y los propietarios de las tiendas cerraban temprano para poder ir y encontrar un asiento vacío en la iglesia, porque si no, se quedaban por fuera y sin silla. Resulta que enviaron a un reportero a esta iglesia. Y el reportero que enviaron escribió el avivamiento que vio. Y escribió esto: una reunión extraña que duró hasta las 4:25 de la madrugada y aún a esa hora la gente no se quería ir a su casa. El movimiento pasó sobre Gales como una marea alta. En 5 meses se convirtieron 100,000 personas en todo el país. 5 años después, el doctor Morgan escribió un libro para desprestigiar el avivamiento. Su crítica principal fue que de estos 100,000 convertidos, después de 5 años, solo 75,000 seguían siendo miembros de iglesias. El impacto social fue asombroso. Por ejemplo, los jueces no tenían ningún caso que juzgar. No hubo robos, no hubo asaltos, no hubo violaciones, no hubo asesinatos, ni hubo ningún acto de maldad. Los consejos distritales tuvieron asambleas de emergencia para discutir qué iban a hacer con la policía, porque ya no tenían trabajo. En cierto lugar, llamaron a un sargento de la policía y le preguntaron: ¿usted qué hace en su tiempo? Y él respondió: antes del avivamiento de Gales teníamos 2 trabajos principales: prevenir delitos y controlar a las multitudes, como por ejemplo en los partidos de fútbol. Desde que comenzó el avivamiento, prácticamente que ya no hay delitos. Entonces simplemente nos quedamos con las multitudes. Un miembro del consejo le preguntó: ¿y eso qué significa? El sargento respondió: ¿usted sabe dónde están las multitudes? Están llenando las iglesias. ¿Pero cómo afecta esto a la policía?, le preguntó el sargento. Tenemos 17 policías en nuestro puesto, tenemos 3 cuartetos y si alguna iglesia desea que cante un cuarteto, entonces nos llaman y nosotros vamos y cantamos. La policía resultó cantando porque no habían delitos en la ciudad. ¿Ustedes se imaginan eso? ¡Qué locura! Mientras el avivamiento pasó por Gales, el alcoholismo se redujo a la mitad. Hubo una ola de bancarrotas en casi todas las cantinas y los negocios donde vendían trago. Hubo también cierto atraso en las minas, porque muchos mineros se convirtieron y dejaron de hablar groserías. Entonces, sus caballos que jalaban las carretas de carbones en las minas ya no podían comprender lo que les decía. Los caballos estaban acostumbrados a las groserías, a los golpes, a los gritos, pero como se convirtieron y ya no hacían eso, pues los caballos no les hacían caso. Y el avivamiento afectó también la moralidad sexual. En los números provistos por los expertos, el gobierno británico se notó que en 2 condados el número de nacimientos ilegítimos habían bajado un 44% dentro de 1 año después del comienzo del avivamiento. El avivamiento pasó por Gran Bretaña, por Escandinavia, por Alemania, por Norteamérica, por Asia, Australia, África, Brasil, México y Chile. Como siempre, comenzó con un movimiento de oración. Y yo solamente quiero animarles a persistir en la oración y a decirles que si nuestro país está pasando por una circunstancia muy difícil, la guerra la libramos es de rodillas. Y el cambio viene, aunque no sea de repente e inmediatamente, pero el Señor responde y nuestra sociedad puede ser transformada por causa de nuestra oración, por causa de nuestro clamor, por causa de decir: Señor, perdona a nuestra nación y ten misericordia. Y haz algo con ellos, haz algo nuevo. ¿Usted se imagina ver todo esto que pasó en Gales aquí en Colombia? Que no haya corrupción, que no hayan robos, que no haya inseguridad, que no hayan violaciones, que no hayan cárceles, que todos sirvan al Señor. Sería increíble, yo lo quiero ver.
y por eso le dije al Señor como, Señor, voy a empezar. Y con Cami también estamos proponiéndonos a que esta semana y aún cada semana podamos tener esos tiempos conscientes de oración. No la oración de, Señor, gracias por este día, o Señor, bendice el alimento, Señor, esa es importante, pero no nos conecta con el Padre, sino la oración que de verdad nos lleve a clamar y a gemir ante la presencia de Dios y a pedir por esta generación y a escuchar la voz de Dios y a ser empoderados y a compartir el Evangelio. Así que vamos a orar para terminar. Señor, yo te doy gracias por este tiempo, gracias porque podemos escuchar tu palabra, porque ella de verdad penetra en nuestros corazones y nos reta, nos desafía, nos incomoda muchas veces. Y te pido, Señor, que tú nos ayudes para que esta semana que empezamos podamos tener tiempos conscientes, personales de oración. Que tu Espíritu Santo nos ayudes y que si aún sentimos que no te tenemos a ti, Espíritu Santo, podamos recibir esa manifestación. Porque fue una promesa que Jesús nos hizo. Y es una promesa que sabemos que el Padre también quiere cumplir. Y hoy oro por cada persona que ve esta reunión, esta transmisión, y te pido, Señor, que tú permitas que un hambre, una sed, un deseo de buscar tu presencia y de clamar por esta generación, de clamar por nuestro país, de clamar por las congregaciones que te sirven y que te buscan sean levantadas. De clamar aún por aquellos evangelistas y misioneros que van a diferentes lugares del mundo, a las calles, a las tribus indígenas, a los grupos marginados, a los centros urbanos, para que tú los llenes de tu poder, tú los llenes de tu presencia y que ellos puedan hablar y proclamar el Evangelio sin temor y que el respaldo en sus vidas sea tan grande, Señor, que también hagan milagros, prodigios y señales, Señor. Te pedimos que tú despiertes nuestro espíritu para clamar como clama Jesús por nosotros. Y hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes a sentir lo que tú sientes y a clamar como tú clamarías por esta generación de hoy, por el lugar donde vivimos hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a todos, Dios les bendiga, que tengan un gran fin de semana. Un abrazo.